Hoy nos metemos de lleno en uno de los conflictos sociales más complejos y largos de Sudamérica, el del pueblo mapuche y el Estado chileno. Y es que para entender lo que pasa hoy, la clave no está en los titulares de ahora, sino en una ley de hace casi 50 años que literalmente lo cambió todo. Vamos a intentar entender cómo y por qué. Y es que, para entender la urgencia de encontrar una solución, lo primero es ponerle cifras al coste humano y material que ha dejado este conflicto. Porque los números, fríos como son, nos dan una idea muy clara de la dimensión del problema. 60 personas. Ese es el número de víctimas mortales que ha contabilizado una comisión oficial hace muy poco. Solo desde que el conflicto se reactivó con fuerza en 1997. Y claro, detrás de cada número hay una vida. Una historia truncada por esta espiral de violencia. Pero ojo, la tragedia no acaba ahí. La misma Comisión para la Paz y el Entendimiento nos da un panorama mucho más amplio. Hablamos de casi 1.500 heridos, más de 4.800 propiedades destrozadas, casas, vehículos, de todo, y casi 9.000 actos violentos registrados. O sea, esto no es un problema aislado, para nada. Es una herida abierta que sangra en toda la región. Y claro, al ver esto, la pregunta es inevitable, ¿verdad? ¿Cómo se ha podido llegar a este punto? Bueno, pues para encontrar la respuesta tenemos que viajar en el tiempo. Hay que irse a un momento muy concreto, a una ley que fue la chispa que lo encendió todo. Pues nos plantamos en 1979, plena dictadura de Pinochet en Chile. Y es en ese contexto cuando se aprueba una ley que va a ser un antes y un después. Porque no solo cambió quién era el dueño del papel de la tierra, sino que dinamitó por completo la forma de vida, la cultura y la estructura social del pueblo mapuche. A ver, para que nos hagamos una idea, antes de 1979, la tierra mapuche era comunal, pertenecía a la comunidad entera y estaba protegida por una figura legal que se llamaba títulos de merced. Era una forma de blindar esa propiedad colectiva. Pero entonces llega el Decreto Ley 2568 y lo rompe todo. Impone, y digo impone porque fue así, la división de esas tierras comunitarias en parcelas individuales. ¿Y para qué? Pues el objetivo era clarísimo, meter esas tierras en el mercado, que se convirtieran en algo que se pudiera comprar y vender, como un coche o una casa. Es que aquí es donde se ve el choque de trenes, el choque de dos mundos. Por un lado, la tierra como algo comunal, el pilar sobre el que se sostiene toda la cultura mapuche. Y por el otro, la tierra como propiedad individual, un simple activo económico. No es solo un cambio de papeles, fue la imposición de una manera de ver el mundo, la neoliberal, sobre otra completamente distinta, una visión ancestral. Y que nadie piense que esto fue algo que se pudiera elegir. Escuchen, porque este testimonio de un miembro de la comunidad Rulo Mapu lo deja clarísimo. Dice, la ley fue obligatoria, no vino de una petición, sino de arriba, del presidente. O sea, más claro imposible. No se negoció, no se preguntó. Fue una orden directa del poder. Claro, para entender por qué hicieron esto hay que meterse en la cabeza del régimen militar de la época. Para ellos, todo lo que sonara a colectivo, a comunidad, era el enemigo. Lo veían como una amenaza, casi como subversión. En cambio, el individualismo, eso sí que era el motor de la historia del progreso. Así que la ley no era solo una cuestión de economía, era una herramienta política, ideológica, para desmontar desde dentro la propia idea de comunidad mapuche. Y claro, esta división a la fuerza de la tierra, pues preparó el terreno para lo que vendría después. Con el paso de los años, el escenario se fue definiendo con tres actores muy claros. Tres grupos con intereses y argumentos que, como vamos a ver, chocan frontalmente. Y aquí los tenemos. Por un lado está el Estado, cuya principal preocupación es la estabilidad política, el crecimiento y sobre todo defender el Estado de Derecho. Por otro lado tenemos a los empresarios, principalmente del sector forestal, que defienden a capa y espada el derecho a la propiedad privada. Para ellos es sagrado, y su argumento es que la inversión trae empleos y desarrollo. Y finalmente, el tercer actor, el pueblo mapuche. Y aquí está la clave. Ellos no piden solo trozos de tierra, reclaman la devolución de su territorio ancestral, que es la base misma de su cultura y su forma de vida. Y con estas tres posturas sobre la mesa, ¿cuál es el resultado? Pues un bloqueo total, un callejón sin salida. Es el clásico diálogo de sordos donde cada uno está tan atrincherado en su posición que es casi imposible avanzar. Es que, de verdad, a veces parece que no es que no se entiendan, es que hablan idiomas completamente distintos. Y vamos a pararnos aquí un momento, porque esta es de verdad la madre del cordero, el corazón del conflicto. Esto no va solo de cuántas hectáreas tiene cada uno, no, el problema es mucho más profundo. Es que ni siquiera están de acuerdo en lo que significa la palabra tierra. Para los empresarios y para el Estado, la cosa está clara. La tierra es propiedad privada. Punto. Es un activo económico, algo que produce dinero, que se puede comprar, se puede vender y que la ley protege como uno de los pilares sagrados de la economía.
Pero para las organizaciones mapuche, la palabra no es propiedad, es territorio. Y esto, de verdad, es mucho más que un trozo de suelo. Es el espacio vital donde su cultura, su espiritualidad y su sociedad pueden existir. El territorio incluye los bosques, los ríos, sus lugares sagrados, todo. No es un derecho de una persona a tener algo, es el derecho de un pueblo entero a ser. Así que, como vemos, no es una simple diferencia de palabras, no es semántica, es un abismo. Un abismo real entre dos maneras radicalmente opuestas de ver el mundo y de relacionarse con él. Y mientras este abismo no se empiece a cerrar, mientras una parte no entienda a la otra, el conflicto simplemente no tiene solución. Y con todo este bagaje histórico, volvemos al presente, porque después de tantas décadas de enfrentamientos, parece que por fin se está intentando algo diferente. Quizás el intento más serio hasta ahora de construir un puente para cruzar esta brecha tan profunda. Hace muy poco, en 2025, la llamada Comisión para la Paz y el Entendimiento le entregó sus propuestas al presidente de Chile. Y lo interesante es que en esta comisión había gente de todos los lados, políticos, representantes mapuche, empresarios. La idea era, por fin, buscar una solución completa, no más parches. Para que veamos la escala del problema, fijaos en los datos. En los últimos 30 años, el Estado ya ha comprado y entregado unas 230.000 hectáreas a comunidades mapuche. Pero la demanda que hay ahora mismo sobre la mesa roza el 500.000 de hectáreas. O sea, se pide más del doble de lo que se ha dado en 3 décadas. El reto es gigantesco. Entonces, ¿qué propone exactamente esta comisión? Pues se basa en 3 pilares, 3 ideas clave. La primera, reconocer por fin a los pueblos indígenas en la Constitución de Chile. La segunda, crear un sistema nuevo, con un presupuesto de unos 4.000 millones de dólares para gestionar de una vez por todas las reclamaciones de tierras. Y la tercera, muy importante, dar reparaciones económicas y sociales a todas las víctimas de la violencia, sean del bando que sean. Claro, todo esto ahora es una propuesta. Tiene que pasar por consultas con los pueblos indígenas, debates en el Parlamento, pero la gran pregunta, la que queda flotando en el aire, es la más complicada de todas. ¿Pueden unas nuevas leyes, por muy bien pensadas que estén, curar unas heridas tan antiguas? ¿Puede un papel sanar una fractura que, como hemos visto, no es solo por la tierra, sino por la historia, por la cultura, por 2 formas de entender la vida? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, me temo, solo la dará el tiempo.